Roma amaba a sus héroes, pero odiaba a sus dioses. Julio César no murió en el Senado, murió semanas antes en las sombras de las casas privadas, en los susurros de los callejones y en el silencio de los hombres que él mismo llamaba amigos. No fue un arranque de furia, fue una decisión quirúrgica. 60 senadores, 23 puñaladas y un solo objetivo: borrar de la faz de la tierra al hombre que se había vuelto demasiado grande para el mundo. El plan era perfecto, pero el resultado fue el mayor error que Roma cometió jamás. Hoy vamos a descubrir por qué el día que Roma decidió matar a su líder, en realidad decidió suicidarse. Para entender por qué decidieron matarlo, hay que entender qué sentía un senador romano al mirar a César. Imagina haber pasado siglos defendiendo que nadie está por encima de la ley, y de pronto ver a un hombre que camina como un rey, viste como un rey, y lo más imperdonable, perdona como un rey. César cometió un error fatal, fue misericordioso. Tras la guerra civil, en lugar de ejecutar a sus enemigos como habrían hecho otros tiranos, César los perdonó. Les devolvió sus tierras, sus cargos y su dignidad. Pero en Roma, el perdón es una humillación. Al perdonarlos, César les recordó que él tenía el poder de vida y muerte sobre ellos. Les quitó el derecho a ser sus iguales para convertirlos en sus deudores. Bruto, Casio y el resto de los conspiradores no odiaban a César por ser un tirano cruel. Lo odiaban porque ya no necesitaban su permiso para existir. La ciudad estaba llena de estatuas de César. El calendario llevaba su nombre. Su cara estaba en las monedas. César no se había dado cuenta, pero al ganar la guerra había cavado su propia fosa. La conspiración no empezó con un puñal, empezó con una mirada entre dos hombres en el fondo del Senado. Casio, el cerebro frío del grupo, sabía que para que el pueblo aceptara el asesinato, necesitaban una cara impecable. Necesitaban a Marco Junio Bruto, el hombre que, según la leyenda, descendía del fundador de la República. El problema era que Bruto amaba a César y César lo amaba a él. Aquí empezó el juego psicológico más sucio de la antigüedad. ¿Cómo convencer a un hombre de honor para que hunda un puñal en el corazón de su mentor? Casio era un maestro de la psicología oscura. Sabía que a un hombre como Bruto no se le convence con oro, sino con el peso de sus antepasados. Empezó a llenar el estrado de Bruto con notas anónimas que decían: Bruto, ¿estás dormido? O tu antepasado expuso a los reyes, tú permites que uno camine entre nosotros. Fue una guerra de desgaste mental. Bruto empezó a ver en el rostro de su mentor y amigo no a un protector, sino a una pared que bloqueaba la libertad de Roma. Mientras tanto, la propia ciudad parecía estar gritando una advertencia que César se negaba a escuchar. Los historiadores de la época hablaban de presagios que hoy nos parecen sacados de una película de terror. Se dice que bandadas de aves extrañas sobrevolaron el foro, que se escucharon ruidos de combate en el cielo y que los fuegos de los sacrificios se apagaban sin motivo. Pero el aviso más íntimo llegó desde su propio lecho. La noche antes de los idus de marzo, su esposa Calpurnia se despertó gritando. Había soñado que el techo de su casa se derrumbaba y que Julio César moría en sus brazos, desangrado por heridas invisibles. Ella, que conocía la ambición de los enemigos de su marido,
le suplicó de rodillas que no fuera al Senado. Por un momento, solo por un momento, el hombre que había conquistado las Galias dudó. Incluso un vidente en plena calle lo detuvo para decirle aquellas palabras que han quedado grabadas en el ADN de la historia: guárdate de los idus de marzo. César, en su arrogancia final, le contestó con una sonrisa: los idus de marzo ya han llegado. El vidente le respondió con un susurro que le heló la sangre: sí, César, pero aún no se han ido. A pesar de las súplicas y de su propio instinto, César decidió salir de casa. Lo que no sabía era que uno de sus amigos, Décimo Bruto, había sido enviado por los conspiradores para escoltarlo, asegurándose de que ninguna advertencia divina o humana lo detuviera. César caminaba hacia el Senado rodeado de sus asesinos, creyendo que el mundo aún le pertenecía, mientras los puñales ya estaban ocultos bajo las togas, esperando el momento exacto en que la República daría su último suspiro. César entró en el teatro de Pompeyo con el paso firme de quien ha conquistado 3 continentes. No sabía que ese edificio, irónicamente construido por su mayor rival, se convertiría en su mausoleo. Los conspiradores se agruparon a su alrededor, fingiendo una cercanía servil como perros esperando una migaja. El primero en actuar fue Tulio Cimbro. Se acercó a César para suplicar el perdón de su hermano exiliado. César, manteniendo su porte de hierro, lo rechazó con un gesto. Fue entonces cuando Cimbro agarró la toga de César con ambas manos, tirando de ella para descubrir su cuello. Era la señal. ¿Qué es esto? Esto es violencia, gritó César. En ese instante, Casca, que estaba detrás de él, sacó un puñal y lanzó su primer golpe. Pero el miedo le hizo fallar. El acero solo rozó el hombro del dictador. César, con la agilidad de un soldado veterano, se giró y agarró el brazo de Casca y lo atravesó con su punzón de escribir. «Casca, villano, ¿qué estás haciendo?», rugió César, pero ya era tarde. 60 hombres rodearon al hombre más poderoso de la tierra. Los puñales empezaron a caer desde todas las direcciones. César luchaba, se defendía como un animal acorralado, hasta que sus ojos se cruzaron con una figura que avanzaba entre la multitud con el acero en la mano. Era Bruto. En ese momento, el corazón de César se detuvo antes de que el puñal lo tocara. La lucha cesó. La resistencia desapareció. César dejó de pelear. Se cubrió la cara con la toga para que nadie lo viera morir. Según la leyenda, pronunció aquellas palabras que todavía resuenan en los muros de la historia. Tú también, Bruto, hijo mío. César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, que ahora parecía observar impasible cómo el suelo de mármol se teñía de un rojo imperial. Había recibido 23 puñaladas, pero el informe forense más antiguo de la historia diría después que solo una, la que entró por el pecho, fue realmente mortal. El resto no fueron para matar, fueron para que todos los conspiradores tuvieran las manos manchadas de sangre, para que nadie pudiera decir que era inocente. Los conspiradores cometieron el error más ingenuo de la política. Creyeron que al matar al tirano, el pueblo les daría las gracias. Bruto salió al foro con las manos aún calientes de sangre, gritando «¡Libertad!», esperando que Roma estallara en aplausos. Pero lo que encontró fue un silencio sepulcral. Roma no quería libertad, Roma quería a su padre.
En medio de ese vacío de poder, emergió una figura que los conspiradores habían subestimado: Marco Antonio. Él no intentó pelear contra los senadores. Hizo algo mucho más inteligente. Pidió permiso para organizar el funeral de su amigo. Bruto, en su exceso de confianza y honor, se lo concedió. Fue el segundo asesinato de César, pero esta vez un asesinato de la reputación de sus enemigos. El día del funeral, Marco Antonio subió al estrado. No dio un discurso político aburrido. Mostró al pueblo la toga de César, desgarrada y empapada en sangre, señalando cada agujero y nombrando al senador que lo había causado. Aquí clavó Casca su puñal, y aquí el Bruto que César tanto amaba. Pero el golpe maestro no fue la toga, fue el testamento. Cuando Marco Antonio leyó las últimas voluntades de Julio César, el foro estalló. César no había dejado su fortuna a un sucesor lejano. Le había dejado su suma de dinero a cada ciudadano de Roma y había convertido sus lujosos jardines privados en parques públicos para el pueblo. En ese instante, los libertadores pasaron a ser vistos como lo que realmente eran a ojos de la gente: una élite de aristócratas que habían asesinado al único hombre que se preocupaba por los pobres. El dolor se transformó en furia. La multitud no regresó a sus casas, arrancó los bancos del foro, los amontonó y quemó el cuerpo de César allí mismo, en una pira improvisada que iluminó toda la ciudad. Con las mismas antorchas del funeral, la masa enfurecida corrió hacia las casas de los conspiradores. Bruto, Casio y el resto tuvieron que huir de Roma esa misma noche, convertidos en fugitivos de la misma república que decían defender. La cacería acababa de empezar, pero los cazadores ya no eran los senadores. Era la propia sombra de César que volvía desde la tumba. La sangre de César aún no se había secado en el mármol cuando los conspiradores comprendieron la ironía de su destino. Habían matado a un hombre para salvar una idea, pero esa idea, la república, ya estaba muerta. Solo faltaba enterrarla. Bruto y Casio huyeron hacia el este, intentando reunir ejércitos de las provincias. Pero no huían de hombres de carne y hueso, huían de un fantasma. Marco Antonio y el joven Octavio, el heredero de César, se unieron en una alianza de venganza que recorrió el Mediterráneo como un incendio forestal. En la batalla de Filipos, 2 años después del asesinato, el destino pasó factura. Se dice que antes del combate, el propio fantasma de César se le apareció a Bruto en su tienda para decirle: «Nos volveremos a ver». Y así fue. Casio, creyendo que la batalla estaba perdida, se quitó la vida. Bruto, al ver que su mundo de honor y libertad se desmoronaba, prefirió lanzarse sobre su propia espada antes que ser llevado a Roma encadenado. El día que Roma decidió matar a su líder, cometió el error de creer que el problema era una persona. No entendieron que César no era la causa del fin de la república, sino el síntoma. Al matarlo, eliminaron al único hombre capaz de mantener el orden sin destruir las instituciones. El resultado no fue la libertad, sino una década de guerras civiles aún más sangrientas que terminaron entregando el poder absoluto a Octavio, quien se convertiría en Augusto, el primer emperador. Julio César ganó su última batalla desde la tumba. Sus asesinos murieron con las mismas manos que usaron para apuñalarlo, y la república que tanto decían amar desapareció para siempre, reemplazada por un imperio que duraría 500 años. Esta historia nos deja una lección que todavía hoy, 2000 años después, sigue vigente. En nuestro afán por destruir lo que tememos, terminamos construyendo algo mucho más implacable. Roma decidió detener el corazón de César,
pero al hacerlo dejó de latir por sí misma. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de los Sidus de marzo. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo una sola decisión puede cambiar el curso de la humanidad, déjame un like y suscríbete. No olvides dejarme en los comentarios qué otro momento de la historia te gustaría que desenterremos. Nos vemos en el próximo vídeo.